es una bendición cuando a uno le toca moderar el tema que le gusta y por el cual se ha peleado por tanto tiempo, con la certeza de que ya viene una agenda especial del posconflicto en Colombia y que la Policía Nacional logrará retomar su rol, el que hemos querido todo el tiempo. Bienvenido, coronel, sabemos que venía corriendo, ya estamos completos, entonces vamos a tener este conversatorio, este panel ahora sobre prevención y la parte de la corrección en el marco del nuevo Código de Policía, el proyecto 099 del 2014. Entonces ha sido el tema de trabajo nuestro con los señores consejeros de justicia. Antes, naturalmente, muchas gracias, coronel Luis García, doctor Niño, todo el Consejo de Justicia y la Policía Nacional por propiciar estos encuentros. Tengo la fortuna también que los tres expositores que están a mi lado, no solamente vamos a conocer su formación académica y su trayectoria laboral, sino por el tiempo que hemos recorrido juntos caminos, conozco sus excelentes acciones. Entonces sabemos que hay mucha sincronía entre el pensamiento y la acción. El doctor José Martín Cadena, que es nuestro primer experto, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Económico y Privado de la misma universidad, también en Derecho Administrativo y Derecho Procesal, es consejero de Justicia, fue inspector de Policía, secretario general de Inspecciones y consejero de Justicia desde el periodo 2004, ya lleva varios periodos en el Consejo, presidente de la Corporación en el periodo 2009, cuenta con una amplia experiencia docente en Derecho Administrativo, Derecho Municipal, Derecho de Policía y Derecho Procesal. Ha sido también una de las personas que más nos ha acompañado en procesos de capacitación para la Policía Metropolitana. Doctor Martín Cadena, bienvenido durante 15 minutos. ¿Sí? Voy a ser muy rigurosa en el manejo del tiempo. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Un saludo afectuoso para el general, que nos ha acompañado de tiempo atrás, a todas las autoridades que están aquí presentes, a los compañeros consejeros, al presidente del Consejo, a la señora subsecretaria. Es un honor que por fin se haya llegado a este momento que planeamos durante tanto tiempo. Bueno, mi intervención va a estribar en aportar algunos elementos que sirvan para el debate sobre la fijación de la frontera entre la prevención y la corrección en el ordenamiento de policía. Es un tema muy interesante en la medida que plantea el debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre la prevención y la sanción y cómo debe ser esto articulado en el Código de Policía que hoy se viene tramitando. Lo primero que hay que decir es que el Código de Policía, como quiera que se trata de una norma reguladora de derechos y libertades, pues da facultades a las autoridades para limitar el ejercicio de los derechos, ¿cierto? Y bueno, motivos hay suficientes por los cuales hay que limitar los derechos, no es materia de esta exposición. Sin embargo, lo que hay que partir es que, en tratándose de una norma de tal importancia, debe tener un proceso de generación que debe estar traspasada por la participación de la comunidad. Es decir, el trámite de un proyecto de ley de semejante envergadura debe estar precedido por la socialización y la participación de la ciudadanía, que en diferentes escenarios debe propiciar el debate de las necesidades, de las angustias, de la problemática que está viviendo, porque por supuesto la norma se va a aplicar a la propia ciudadanía. Aquí hay el primer escollo en relación con la norma. Hemos visto que se ha venido transitando el procedimiento constitucional del caso para la expedición de la norma. Sin embargo, pareciera que es muy importante aumentar el debate público en relación con la norma. La mayoría de los ciudadanos ni siquiera saben que se está tramitando la norma,
y menos aún han podido participar en los debates y menos aún en los contenidos. Una norma que se expide en materia de derechos debe estar condicionada a la construcción colectiva. Entonces pensemos en algún momento en la expresión del Código de Policía de Bogotá, que estuvo precedida por un amplio conocimiento, debate en las escuelas, en los colegios, en las entidades de la comunidad, y con todo tiene serios problemas de apropiación. Entonces, si queremos tener una norma, un código de policía, que la gente sienta, que la gente se identifique, hay que sacar el debate a la opinión pública. Ese sería el primer elemento, ¿no es cierto? El segundo elemento que está directamente relacionado con eso es que debe ser la comunidad quien fije los grandes parámetros que debe tener la norma. Esto es, los procedimientos, los principios, las finalidades y por supuesto cuál es el énfasis en materia de prevención y de sanción. La prevención y la sanción deben ser el resultado de una estrategia común que se desarrolla a partir de distintos elementos que voy a plantear seguidamente. Por supuesto, no puede haber un solo énfasis en la prevención ni un solo énfasis en la sanción, por supuesto. La efectividad de la norma se garantiza porque los ciudadanos se apropian de esta, pero también porque las autoridades, frente a desafueros, frente a desequilibrios o frente al incumplimiento de la norma, pues tienen herramientas con las cuales ejercer sanciones, ¿no es cierto? En últimas, el tener herramientas coercitivas garantiza el cumplimiento de los derechos cuando el ciudadano no se apropia o no los cumple voluntariamente. Entonces, en este sentido, voy a permitirme plantear algunos elementos con miras al debate de la definición de esa frontera, de ese límite, ¿no es cierto? El primero tiene que ver con que nuestra Constitución proteja al individuo, al ser humano como tal, individualmente, y garantiza una esfera de protección que no puede ser transgredida o vulnerada por las autoridades. El ámbito de los derechos personalísimos, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, con las preferencias sexuales, con las creencias de las personas. Entonces, de plano, esa esfera está vedada para la actuación sancionatoria de las autoridades, ¿no es cierto? Este es el primer elemento. Una salvedad que quiero hacer es que en el derecho policial clásico siempre se ha hablado de la corrección. Posteriormente, y en desarrollo de la jurisprudencia y de las normas, también hablamos de sanciones en el derecho de policía, dependiendo del ámbito de aplicación. Es, por ejemplo, tratándose de derecho sancionatorio administrativo, allí se usa con mayor precisión el término sanción y no corrección. Entonces, yo me voy a referir indistintamente a corrección y a sanción en el entendido que es una respuesta frente a un comportamiento desviado o que afecta a la convivencia. Un segundo elemento de la definición de esta frontera tiene que ver con cuál es la finalidad de las autoridades de policía. Algunos podrán pensar que es la eficacia de la ley o la imposición de las sanciones, otros podrán pensar es la prevención, pero nos da mucha luz la Constitución al respecto. En el artículo 2 de la Constitución nos trae que la finalidad esencial de las autoridades es servir a la comunidad y, en segundo lugar,
garantizar la vigencia de los principios, los valores, los derechos y los deberes consagrados en la Constitución. Y entonces eso nos pone en foco directo con el quehacer de las autoridades de policía. En este sentido, consideramos que como autoridad de policía, la razón sustancial, fundamental, el eje en el que debe girar nuestras actuaciones es en la garantía de los derechos. Es decir, las autoridades de policía son el instrumento jurídico para garantizar la materialización y la eficacia de los derechos. No para obstruir los derechos, no para conculcarlos, sino para acompañar al ciudadano en el desarrollo de su derecho y en el cumplimiento de sus libertades. Ojo, con miras a la realización de la convivencia. Un tercer elemento en relación con esto, con la formación de criterio para la delimitación de esta frontera, tiene que ver con la necesidad de plantear una dinámica de formación y de educación que presida la sanción. Si la Constitución dice en el artículo 2 que las autoridades garantizan los principios, los valores consagrados en la Constitución, pues lo más lógico es entrar a hacer pedagogía de qué es eso. Es decir, hay que llevar a la comunidad, hay que llevar a los ciudadanos al conocimiento de estos contenidos para que necesariamente uno puedan saber de qué se trata y dos, puedan utilizarlos como herramientas en su diario vivir. Es más, exigirnos a nosotros como autoridades comportamientos coherentes con esos principios. Que si nosotros, que somos los garantes, no cumplimos, pues la ciudadanía nos puede hacer control social, ¿no es cierto? Entonces cumpla, se está pasando por alto la naturaleza de este principio, etc. Otro elemento que tiene que ver con este aspecto es que no podemos considerar las sanciones divorciadas de un proceso pedagógico. Pensemos en el caso de los niños, ¿no es cierto? A los niños les enseñamos, los educamos y cuando quiera que se quebranta alguna disposición, te viene un castigo, una reprensión. Y entonces lo que hoy tenemos es que hay el supuesto en el Estado de Derecho que el ciudadano tiene que conocer la norma. No siempre es así. En un ordenamiento jurídico que expide normas, todos los días salen normas para cualquier tema. No podemos partir del supuesto que el ciudadano no conoce la norma, no. Debemos de partir del supuesto que somos nosotros los que debemos de hacer divulgación de la norma y debemos socializar los contenidos que ella encarna. Porque si no, las sanciones en su contenido no resultan lo suficientemente legítimas. Y aquí hay un tema de legitimidad. Una cosa es la legalidad, la sanción puede estar apegada al derecho a la norma, sin embargo, no necesariamente es legítima. Cuando el ciudadano no conoce la norma, o cuando la norma o cuando ni siquiera se dimensiona el contenido del comportamiento, entonces imponemos una sanción y esa sanción puede incluso ser frustrante para el ciudadano, chocar, molestar, fastidiar, incluso generar desprestigio en la autoridad. Ya como se me va acabando el tiempo, me dice la doctora Estela, va a referirme al contenido propiamente dicho de la sanción. Entonces aquí yo voy a enfatizar en dos líneas. La primera es que debemos de cambiar, o es necesario cambiar el procedimiento de imposición de la sanción. Hoy tenemos imposición de sanciones desligadas de la realidad social. Entonces, lo primero que hay que decir es que el comportamiento contrario a la competencia afecta a un sujeto, a una persona, a un individuo, pero también afecta a la comunidad. Entonces, es necesario rescatar el contenido de reproche en la imposición de la sanción, en el procedimiento,
para que se haga frente a la comunidad y de ser necesario con representantes de la comunidad. Eso permite dimensionar la afectación de la comunidad y el daño específico, ¿no es cierto? En segundo lugar, en relación con el contenido mismo de la sanción, es necesario traer unos principios que vengan a robustecer el proceso de formación de la comunidad. Fijémonos cómo cuando se trabajan contenidos éticos y morales desde la comunidad, esto tiene un proceso de formación de tejido social y de perdurabilidad en cuanto a la apropiación de esos contenidos. Entonces, entonces, fijémonos bien que es necesario traer los propósitos de reparación del daño, ¿no es cierto?, de reconocimiento del infractor del daño y de reparación y de garantía de no repetición. Fijémonos cómo esto tiene que ver con procesos formativos. Entonces, no podemos seguir imponiendo medidas correctivas con un mismo rasero. Entonces, imponemos multas y la gente que tiene la multa, plata, pues paga la multa y dice, como yo tengo plata para la multa, pues vuelvo y cometo la infracción y vuelvo y pago. Y eso no tiene ningún contenido pedagógico, eso no tiene ningún contenido transformador. Entonces, en ese sentido, debemos de pensar en sanciones que sean profundamente simbólicas para la ciudad, pero con un gran contenido pedagógico que le permita al infractor, al sancionado o al sujeto de la corrección repensar su comportamiento. Y por supuesto, pedirle perdón a la comunidad, pedirle perdón al afectado y tasar unas sanciones que en caso de repetirse, es decir, de que se vuelva a generar el comportamiento, sean supremamente drásticas, para que podamos construir un modelo distinto al que tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Él sabe muy bien de que no se debe hacer sancionar. Entonces terminó a tiempo. Solamente como elementos de contexto y en este tema tan importante para todos nosotros, alrededor del cual ha girado, recordar que la ley 62 dice que la policía en Colombia es educativa, es eminentemente social y preventiva. El reglamento de vigilancia urbana y rural lo repite y dice lo que hace la Policía Nacional en Colombia es vigilancia, así se llama su oficio. Lo dice el artículo 218 de la Constitución, ¿no? Preventivos en la Policía Nacional, y se repite en los 5 procesos de sus manuales de doctrina institucional, en donde se define que sus 5 procesos esenciales entonces son la parte del servicio ordinario, la prevención, la inteligencia, el control y la judicialización, los que están facultados para ello. Parece que eso se sigue sosteniendo, pero las prácticas entonces las encontramos en un código de policía eminentemente coercitivo, y entre nuestros especialistas, que el segundo es el señor coronel Raúl Vera, bienvenido coronel, justamente es la persona que ha, digámoslo así, actualmente abanderar en la Policía Nacional, ¿cierto? Liderar lo que es llevar pues a la gran discusión del proyecto de ley 099. Él actualmente es el comandante de la estación de Chapinero y vamos a dar a conocer entonces un poco más de la vida de él. Tiene estudios de pregrado en Derecho de Administración Policial y en Policía Judicial, estudios de posgrado, especialización en Derecho de Policía y especialización en Derecho Procesal Penal. Tiene una experiencia laboral grande, pero aquí solamente damos unos datos. Docente universitario de diferentes universidades de Bogotá en los programas de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho, Ciencias de Doctrinas Jurídicas, en Mediación, en Conciliación. Es oficial, naturalmente, de la Policía Nacional de Colombia con 20 años de servicio. Lo hace, pues, meritorio de una gran experiencia en este tema. Integrante del equipo redactor del proyecto de ley 099 de la Policía Nacional. Ha publicado algunos documentos que se han tenido en cuenta en la Escuela de Estudios de Llevas Pizarro para la Formación de Policías, y ha trabajado temas sobre una historia desde el ente fotográfico para la Policía Nacional de Colombia.
Interesantísimo tener entonces la visión del doctor Martín, consejero de Justicia, autoridades que vienen desde hace mucho tiempo en el distrito. Bienvenido, coronel, entonces desde su visión de la Policía Nacional. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias al coronel y al señor director de la escuela por darnos esta posibilidad, esta oportunidad, a la Cámara de Comercio y a los panelistas. Yo voy a lograr ser muy puntual. Nos citan para hablar sobre un tema frente a equilibrio entre la prevención y la corrección en el proyecto de ley. Yo pues he tenido la fortuna de trabajar ya casi para 8 años como parte del equipo de redactor de ese proyecto de ley. 8 años de debate público en todo el país: Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Bogotá, en diferentes escenarios académicos, con diferentes autoridades de policía, con la Federación de Municipios, con la Federación de Cámara de Comercio, con múltiples gremios. Han sido infinitos los debates. Ha sido, pienso que, un ejercicio democrático muy interesante y muy importante ese proceso legislativo que ha sufrido esta norma 3 veces en el Congreso, retirada por el gobierno, archivada en otro momento, unos debates muy fuertes, comisiones conjuntas, primera Cámara, Senado, etc. Simplemente para que ustedes de una manera vislumbren la dimensión del debate que tiene el proyecto de ley. Yo voy a partir de la ciencia de policía y de la teoría general del derecho de policía. Estamos hablando de una ley que hace parte del régimen de policía, entendiendo el régimen de policía como ese conjunto de normas que le dan el piso jurídico a la actividad y a la función de policía. Mi deber es partir desde la ciencia y la teoría general del derecho de policía. Voy a citar al doctor Miguel Lleras Pizarro con su obra Teoría General del Derecho de Policía. En su primer capítulo nos señala o nos habla sobre el régimen de policía. Entonces, el régimen de policía está para prevenir o para corregir. Desde la órbita pura de la teoría general del derecho de policía, el régimen está para corregir. Indirectamente va a generar prevención. Pero en la práctica, cuando yo genero una ley o redacto una norma de este tipo, lo que hago es prohibir una serie de comportamientos que no se pueden permitir para salvaguardar la convivencia en general. Son unos mínimos de convivencia en el entorno, en el espacio comunitario. Este proyecto de ley no tiene, o en esencia, no busca regular derechos fundamentales o trabajar en función de los derechos fundamentales, puesto que para eso está la Constitución Política de Colombia. El proyecto de ley, como parte del régimen de policía y partiendo de la teoría general del derecho de policía, busca prohibir comportamientos que no se pueden permitir. Y pongo ejemplos básicos y sencillos. Una persona no puede salir, y voy a salir en el proyecto de ley para citar una legislación vigente que es muy cercana a todo el mundo, como el Código de Tránsito. Una persona no puede conducir un vehículo sin una licencia de tránsito. Una persona no puede conducir un vehículo en estado de ebriedad. No puede. Esto no se trata de educar o de actuar en un sentido preventivo, sino de actuar de manera inmediata en el sitio, desde un enfoque correctivo para evitar que se ocurran ese tipo de comportamientos. Esa es la lógica de la que se parte para la elaboración del proyecto de ley. El discurso de la prevención sí se ha tocado, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho. Antes de entrar ya a hablarles de un principio científico de la ciencia de policía, con la cual también se enfocó el proyecto de ley, y es el de la inmediatez en el sitio. Claro, hay un principio de prevención. La policía o las autoridades, el ente policía y las autoridades de policía están en principio orientadas a prevenir, y soñamos en ese momento en que logremos anticipar múltiples comportamientos. Ya lo estamos haciendo para prevenir realmente desde la política pública. Pero como estamos hablando de un proyecto de ley, necesitamos señalar con claridad y señalarle a la comunidad que hay unos comportamientos que no debe ejecutar, que no debe, en los cuales no debe incurrir. Y la policía debe actuar, y cuando hablo de policía me refiero a alcaldes, inspectores, policía uniformada, debe actuar de manera inmediata en el sitio, ya que no fue capaz de prevenir el comportamiento, ya que no fue capaz de impedir que esa persona condujera sin licencia de tránsito o que condujera embriagada.
estoy citando ejemplos muy cercanos a todo el mundo que no están en el proyecto de ley, pero vamos a venir ahora el proyecto de ley. Cuando una persona en estado de embriaguez incita a otra persona a pelear, y de esa riña se puede desencadenar una lesión, un homicidio, y la autoridad de policía no tuvo la capacidad para impedir que tuviese ese comportamiento, sino que la persona se licoró y entró en un comportamiento irregular, debe tener la capacidad de actuar de manera inmediata para corregir, controlar y salvaguardar y, claro, que indirectamente prevenir. Entonces, esa es la lógica y la óptica desde la teoría general del derecho de policía y desde los principios de la ciencia de policía, con la que se redacta el código de policía, y esto es muy importante entenderlo. Ahora bien, muchas personas creen que la política pública se hace a través de ese proyecto de ley, y no es cierto. Digamos que este proyecto de ley es un eslabón, un pequeño eslabón de una gran cadena que podemos denominar política pública, en donde hay educación, en donde hay trabajo social, seguridad social, etc. Este proyecto de ley es un eslabón. Nosotros, recuerdo en algunos momentos con mi general Londoño, que estoy presente, con el grupo redactor, tuvimos un título. El proyecto de ley tuvo un título completo dedicado a comportamientos favorables para la convivencia, y quisimos de alguna manera crear unas medidas para exaltar el buen comportamiento ciudadano, pero nos derrotaron los sociólogos de la Universidad Nacional con posiciones científicas, y recuerdo la premisa básica y sencilla: de cuándo acá un proyecto de ley tiene que decirle a la gente cómo se tiene que comportar, o mejor, cuáles son los comportamientos deseables. Cada quien puede tener unos comportamientos deseables de acuerdo a lo que él crea y quiera para su vida, pero eso sí, no puede desarrollar o no puede incurrir en determinados comportamientos que afectan el conglomerado social, y eso es claro para todo el mundo. Ese fue el esfuerzo del proyecto de ley, pero con recurrencia en muchos escenarios entramos en ese tipo de debate, pero por eso aplaudo estar acá y poder aclarar a través de nuestra experiencia y de nuestra posición, partiendo de principios científicos como la sociología, en donde nos derrotaron los estudiosos de la Universidad Nacional, incluso llegándonos a comparar en ese momento desafortunado con los falsos positivos. Entonces ustedes van a empezar a darle estímulos positivos a la gente para que se porte bien, algo parecido a los falsos positivos, y nos derrotaron. Entonces sale el título, salen esos comportamientos favorables que en algún momento nosotros retomamos desde la pedagogía, desde otra ciencia, que nos señalaba cómo procurar exaltar el buen comportamiento de la ciudadanía para garantizar convivencia. Pero bueno, sencillamente señalarles que el esfuerzo del proyecto de ley ha sido ser ese eslabón para complementar la política pública, pero no ser la política pública. Y la prevención se maneja desde otra órbita y otra instancia. Para cerrar, como estamos hablando de mediación in situ, contarles, hay un medio de policía que está allí, que es la mediación, pero miren que tampoco es un medio preventivo, porque se utiliza la herramienta en el momento en que hay un conflicto para intervenir y controlarlo y evitar indirectamente situaciones mayores. Creo que no me queda más tiempo, habría muchas cosas más que contarles acá, pero hoy la sociedad colombiana requiere un ejercicio de autoridad. La policía no puede estar virando a convertirse en trabajadores sociales. Si bien trabajamos con ellos, generamos una actividad de control social, de integración social, de intervención para la seguridad social. Lo nuestro y de muchas autoridades en principio es el ejercicio de autoridad para salvaguardar ciertos mínimos que deben existir en comunidad, que no se pueden quebrantar. Muchas gracias. Una vez vistas las dos visiones de nuestros dos expertos, damos la palabra a nuestro invitado, el doctor Germán Franco, para que nos ilustre cómo vivir este mundo de la prevención versus la reacción, digamos así, la parte dura, a través de un código de policía que entendemos que de alguna manera es la bitácora para la convivencia ciudadana. Eso que hemos estado diciendo desde la mañana, en donde queremos la ubicación de la actividad policial en el conflicto cotidiano que se va como yendo hacia las violencias e incluso llegando a los delitos. El doctor entonces, Germán Franco, yo no sabía que se había ido ya de gobierno porque yo pensé que era parte del inventario, hoy se desempeña como asesor independiente
y es abogado egresado de la Universidad de La Sabana con especialización en contrataciones estatal de la Universidad de La Sabana también. Cuenta con más de 11 años de experiencia profesional, en la cual ha acompañado a la administración distrital en temas de seguridad, de convivencia, en todo el manejo de protestas sociales y espectáculos masivos. Ha orientado un gran número de proposiciones, proyectos de acuerdo. De igual forma, a lo largo de su ejercicio profesional ha prestado sus servicios en el sector privado, desarrollando actividades también en el mundo contractual. Germán tiene una amplia experiencia, digámoslo, desde gobierno y otras instituciones, en donde nos damos cuenta que debe haber cada vez más sincronía entre la actividad policial y el manejo de la política pública en seguridad y convivencia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, en principio quisiera dar las gracias por esta invitación, que para mí es muy agradable poder venir y compartir unos casos que tengo con ustedes que pueden de la vivencia personal y que nos pueden ilustrar un poco lo que estamos hablando acá en temas de prevención y en temas de represión, o bueno, no me gusta llamarlo de represión, pero en protección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar en temas de protesta social. La protesta social tenemos que ubicarla como dentro del contexto de la Constitución Nacional como un derecho. Y digamos que en ese sentido cobra una gran importancia, toda vez que contienen muchos derechos que la policía o las instituciones tienen que guardar y tienen que velar por esos derechos. Entonces ahí tenemos una gran conflictividad. El primer caso, voy a ser muy sucinto, voy a mostrarles dos casos y de cómo se me dio y cómo no se me dio. Y finalmente, un tercer caso de cómo se hizo la prevención en materia de derecho a la reunión. El primer caso es unos antitaurinos pretenden cerrar la vía de la carrera séptima en frente de la Plaza de Toros, cerrando obviamente el tráfico y comienzan a agredir a los transeúntes. En este momento, hace presencia la policía, cumpliendo con su deber y trata de mediar la situación, ¿cierto? Claro, tiene que afrontar todas las presiones de los antitaurinos y toda la falta de interés por llegar a una mediación. Entonces, para el agente de policía que tiene el caso, lo maneja muy bien con un léxico muy claro, muy suave, y trata de convencer, o más que convencer, de dialogar con los antitaurinos, y asimismo dialoga con los transeúntes, tratando de llegar a ciertos acuerdos, de tal manera que todos los derechos se puedan realizar, y eso es una cosa muy importante. Dentro de esta mediación que realiza este agente, se ven unas características muy interesantes, y es la tranquilidad, el análisis del caso. Y como él en el momento me lo contaba, me decía, el tema es que esto hubiera podido volverse un tema de un disturbio gigantesco. Estábamos hablando de 50 o 100 personas que eran antitaurinos y que estaban, no enardecidas, pero sí estaban muy indispuestas. Y con la llegada de la policía, pues se indispusieron mucho más, ¿no? Y además hay agresiones a los transeúntes y a los que sí son taurinos y están de acuerdo con la fiesta brava, y entonces tenemos una situación bastante compleja. Finalmente, por medio de la policía se llegan a unos acuerdos donde los antitaurinos se retiran de la vía, hacen un compromiso de no agresión y comienzan a cambiar sus cantos agresivos a cantos propositivos. Por otro lado, la policía se ubica de tal manera que no incomoda esa protesta, no presiona la protesta, y fuera de eso permite que los transeúntes o las personas que van a la fiesta brava pues puedan entrar a los escenarios de disfrutar de su fiesta brava. En este caso podemos ver claramente que la mediación fue exitosa, que se dieron todos los elementos para que los agentes de policía pudieran solucionar de manera pacífica un tema que hubiera podido ser muy complejo a nivel de estudio y a nivel, digamos, de urbano, de situación social, de conflictividad. Este es un caso relativamente sencillo, por todo por el contexto en el que se mueve.
Ahora les quiero presentar un caso mucho más complejo, y es un caso que además es conocido por todos, el 1 de mayo. Los 1 de mayo es en la fuerza pública hay grandes disturbios, y además pues tenemos vidrios rotos, paredes pintadas, y mucho estrés por parte de la fuerza pública, por parte del Estado, por parte del gobierno. En este caso quiero contarles para recordar el evento en el 2009, cuando llega la policía a tratar de dar solución al conflicto. El solo hecho de que los estudiantes ven la policía se estresan tanto que se escala el conflicto. Un agente muy acucioso trata de solucionar el tema y de reunirse con el estudiante y decirle: mire, no vayan a escalar el conflicto, no tiren más piedras, pero obviamente esto causa más rechazo. Claramente la gente se devuelve y comienza un tema de conflicto muy entonces más gases, vienen piedras y se sale de toda órbita, de todo el conflicto. Más adelante, bueno, en este momento hay que hacer la claridad y decir que la policía no puede hacer ninguna mediación, lo único que tiene que hacer es cumplir las normas y hacerlas cumplir y recibir sus muchachos. Más adelante en la misma marcha se da una situación muy bonita, y es que hay unos policías custodiando uno de los edificios cercanos a la Plaza de Bolívar y están siendo apedreados, pero literalmente apedreados, con piedras, con palos, los insultan. Eso es una cosa donde uno ve a los uniformados y uno se asusta. Dios mío, ¿qué les va a pasar? En ese momento aparecen unos estudiantes y los cubren, los abrazan. Y dicen: bueno, ¿qué está pasando? Por otro lado, estudiantes amigos también ven esa situación y comienzan a decirle al resto de los marchantes: por favor, adelanten la marcha, no les peguen a la policía, no los agredan. Y comienzan a hacer una mediación, diciéndole a los protestantes: la policía es amiga, la policía no viene a molestar. Y la situación comienza a calmarse. La marcha comienza a fluir muy bien. Es un evento, digamos, como muy agradable, donde uno ve que no solamente la mediación tiene que ser por parte de la policía, sino que también puede ser por terceros, que los mismos ciudadanos pueden ayudar en los temas de mediación. El tercer evento que vimos en esta marcha es ya llegando a la Plaza de Bolívar. Vemos que hay ciertos colectivos sociales que confluyen en ese día, como son los trabajadores, los educadores, están en desacuerdo. Y cada uno quiere llegar primero a la Plaza de Bolívar, quiere ser el primero en entrar, ¿no? Y exigen su derecho. Se presentan los agentes de la fuerza pública y les dicen: no, ustedes no hablan, nosotros no queremos interlocutar con ustedes. Entra la Secretaría de Gobierno, con sus gestores de convivencia, hacer toda una labor de mediación para poder llegar a solucionar un conflicto. Es un conflicto que ya se vuelve tan difícil que ha parado la protesta. Entonces todo el mundo está parado, nadie está caminando, porque tienen que decidir quién va a entrar primero. Y esto hace, estamos hablando de más de 1 millón de personas caminando por las vías, ¿no? Que la conflictividad en la parte de atrás de la marcha sea muchísimo mayor. Entonces comienza a mediar un tema de presión del tiempo, a pasar el tiempo, y comienzan a explotar segmentos como de violencia en cada una de las esquinas, y comienzan estos gestores como a darse cuenta que tienen que apurar en la mediación y lograrla. Además de eso, finalmente, amados con la policía, llegan al acuerdo donde la policía se va a hacer a uno de los costados de la plaza, tratando de no interferir el paso, y ellos van a entrar a tiempo. Se logra esa mediación y se baja el conflicto, ¿no? Finalmente, el 1 de mayo, bueno, sí tuvo una gran cantidad de pedreas, pero todo resultó bien. Todo, digamos que con mediación y con intervención de la policía se logró controlar. Finalmente, quiero contarles que también una experiencia que fue muy bonita, y es en el tema de la prevención. Ese 1 de mayo,
se hizo un estudio de cuáles eran los sitios donde más complejidad había, cuáles eran las esquinas más complejas, donde más te debías salir. Y se encontró que uno de esos era Peñalones, ¿no? El sitio de todo lo que tuviera que ver como problemas de dinero, problemas económicos, ¿no? Y se tomó la decisión de cubrirlos. Pero el problema es que no se podían cubrir esos símbolos con símbolos que no fueran afines al 1 de mayo. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se consiguieron símbolos afines al 1 de mayo y se cubrieron todos los letreros de McDonald's y todos esos edificios que eran emblemáticos que siempre habían sido peleados. La conclusión fue que se logró desescalar el conflicto. En ese momento, ya los manifestantes no peleaban los bienes. Simplemente pasaban, leían, de una u otra manera como que se llevaban como la satisfacción de haber participado en la fiesta del 1 de mayo, que es para ellos una fiesta. Y se les olvidaba el tema de la agresión hacia la policía, el problema que tenían, digamos, de estar rompiendo vidrio. Simplemente querían llegar a la plaza para ver qué les iban a decir. En este caso, como nosotros notamos que la agresividad bajó un 100%, que la cantidad de problemas y disturbios que tuvo la policía fue mínima. Y fuera de eso, los comerciantes y todos los alrededores pues estaban muy contentos, porque finalmente se había logrado pasar el 1 de mayo, que antes era muy conflictivo, un tema muchísimo más agradable. Y pues, ser efectivo de derecho de reunión y manifestación. Básicamente ese es como los casos que quería contarles y muchísimas gracias. Por esta buena metodología que me parece del planteamiento de los expertos y una experiencia ilustrativa, me atrevería a no plantear conclusiones, sino dejar como unas ideas fuerza que salieron de las tres intervenciones, digámoslo así. El doctor Cadena, de alguna manera, nos deja bastante claro de que el derecho de policía y un proyecto de ley de esta naturaleza debe disponer de herramientas muy claras, muy definidas, tanto para manejar el mundo de la prevención como el mundo de la reacción y la aplicación de las leyes. ¿Es así o no? Usted tiene derecho a réplica, si no digo lo que es. El Código de Policía debe delinearse para garantizar la protección de los derechos fundamentales y las autoridades están instituidas para garantizar esos derechos, jamás para obstaculizar. Y ahí debemos recordar, creo que la sentencia 825, si no recuerdo, del 2007, que plantea los principios de actuación para la policía en el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Entonces, que son creo que 7 y están muy definidos. El otro aspecto que nos deja el doctor Cadena es que definitivamente en este marco de un Estado garantista se hace necesario trabajar muy fuerte en el campo de la educación. Creo que los señores consejeros de justicia van por este alineamiento, como lo repetía el doctor William esta mañana y el doctor René, son muy contundentes en los procesos educativos que ellos plantean para la apropiación de normas. La sanción no puede jamás ir separada de un componente educativo. La sanción también es parte de lo que los seres humanos debemos entender que forma parte de actuar bien o actuar no debidamente. Finalmente, se dice que naturalmente no se debe imponer la norma de la misma manera a los distintos actores, sino que tiene que haber unos elementos de razón, ¿cierto?, en la aplicación de esa sanción. Eso también nos lo planteaba el doctor René esta mañana. Hay también elementos simbólicos. Hay muchos elementos que se pueden emplear en el mundo, digamos así, de la sanción, sin que necesariamente vayamos y lleguemos a los extremos de, digamos así, cohibir la libertad de las personas. El coronel Vera nos dice que hay un marco, el Código de Policía, que realmente ha liderado la policía desde hace 8 años, perdón que yo opine, ojalá Dios quiera que pronto salga esa reforma al código, porque llevan como unos 18 intentos en la historia desde 1970, pero que fue planteado desde postulados de ciencia policial, ¿cierto? Desde ese mundo, está fundamentado en el marco doctrinal de la policía, pero de alguna manera el campo de la prevención no fue
discusión, digámoslo así. Plantea él que el Código de Policía no hay que tomarlo como una totalidad de la política pública, ¿cierto? Como pues un eslabón que de alguna manera la institución busca cada vez más precisar que no todo es válido, que hay asuntos que realmente no están bien, que sean comportamientos ciudadanos y que lo que el Código busca es justamente precisar este aspecto. Él recalca que la prevención sí es un tema fundamental, pero no necesariamente el que, digámoslo así, fue el eje transversal. En cuanto a las experiencias contadas por el doctor Germán, me parece que teniendo en cuenta la amplia experiencia de él en manejo de estos aspectos, él casi que concluye que toda vez que se han manejado conflictos grandes y concentraciones masivas, el adecuado uso de mecanismos de resolución de conflictos, sobre todo la mediación, realmente se ha evitado desescalonar el conflicto. Entonces, eso lo llevaría a pensar, dice, no es la aplicación de la norma por la norma, sino incluso habría que tener en cuenta la actitud, los actores, las circunstancias, el momento. También plantea él que dentro de esta mediación policial siempre será necesario, dado que el marco es la norma, llegar a acuerdos entre las partes. No puede ser una mediación, digamos, incompleta, sino tiene que darse en acuerdos entre las partes. Señala también él, definitivamente, que pueden haber terceros que lleguen y en un momento de tensión entre las autoridades y los otros actores pueda disminuir justamente eso. Todo lo que se busca naturalmente es descalorar el conflicto y hacer efectivo los derechos de todos los actores. Eso me parece una excelente conclusión en ese sentido. Creo que son aportes fundamentales para esta discusión, en que no solamente la discusión tendría que quedarse en el marco de este encuentro, sino mirándola en el marco de una ciudad, Bogotá, en el marco de cada territorio del país y de un país empeñado en un proceso de paz, en donde el conflicto definitivamente es un derrotero muy grande para todos nosotros, y que pensamos que ya es hora de ver que la reacción, nosotros los que hemos estado en la mesa de trabajo por ya 2 años, 3 años continuos en estos 2 proyectos de ley, ya sabemos que la reacción y la sanción y el llevar a la gente a las cárceles parece que no es lo que más nos conviene. Mientras tanto, en Bogotá disponemos de un código de policía con un libro cuarto dedicado a cantidad de medidas de policía, digámoslo así, da iniciativas de formación ciudadana para que entremos a mirar otras formas alternativas que me parece que fueron muy ávidas, especialmente esta mañana en la exposición del doctor René y los compañeros del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, muy amables, y ustedes no cerrarían nuestro panel. Muy gentiles.